Bueno, seguimos con nuestro curso de estadística en Ciencias de la Salud, versión simplificada, y vamos a ver en las próximas lecciones estos tres conceptos: la curva de supervivencia, la función de riesgo y la hazard ratio, que ya veréis que están conectadas. Estos conceptos están conectados, tienen eh, puntos en común, y por lo tanto irán un poco de la mano. Empecemos con la curva de supervivencia. El nombre no es muy afortunado, siempre lo digo, tiene que ver con cuestiones históricas. Cuando uno oye hablar de curva de supervivencia le parece que va a tener que ver con vida o muerte. Sí, puede tenerlo, pero no necesariamente. Hay estudios donde no aparece la vida o la muerte, y en algunos en absoluto. Se pueden hacer estudios que no tienen nada que ver ni con la salud incluso. Por lo tanto, el nombre no es afortunado, pero es así, se utiliza así, hay toda una disciplina estadística que es análisis de supervivencia, y, y se mantiene este nombre por una tradición, y ya está. Vamos a ver qué elementos son indispensables en la elaboración de una curva de supervivencia. Vamos a aprender a interpretarla, etc. Ya veréis que si tenéis curiosidad de ampliar lo que os expliqué aquí, más técnicamente, podéis, ya sabéis, consultar en el curso. Acordaos que hay un curso ampliado, donde el tema 35 también, el número es el mismo tema 35, está allí explicado más técnicamente cómo se construiría una curva de supervivencia. Aquí intentaré explicaros sobre todo a interpretar la curva de supervivencia. Mirad, hay tres elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para elaborar una curva de supervivencia. Una, que siempre hay la presencia de una variable dicotómica. Una variable dicotómica, acordaos, es una variable con dos valores posibles. Obviamente, un paciente está vivo o está muerto. Esto es dicotómico, clarísimo. ¿De acuerdo? Pero un paciente puede ser, por ejemplo, un paciente que está en un proceso de desintoxicación por drogas por vía parenteral, y en un momento este paciente decide participar en un procedimiento de desintoxicación, deja de tomar droga, y se hace un seguimiento de esta persona. Fijaos que la variable estar pinchándose por vía parenteral, droga o no, es dicotómico. ¿De acuerdo? Es dicotómico. Otro ejemplo. Personas deciden dejar de fumar. Muy bien. Dejas de fumar. Y ahora entras en un proceso de un tiempo y a ver si mediante una ayuda o lo que sea, un procedimiento, estás intentando dejando de fumar. Puede llegar un momento que vuelvas a caer en el hábito del tabaco. Bueno, pues esto es dicotómico. Una persona ha dejado de fumar, pues si vuelve a fumar, pues quiere decir, es dicotómico. Y si no vuelve a fumar, pues se mantiene en uno de estos dos valores, el no fumador, ¿no? El no estar fumando. Siempre hay una dicotomía en una curva de supervivencia. Y es la variable principal, porque es la variable que marca en qué estado está aquella persona. Siempre hay una serie de pacientes, en nuestro caso en ciencias de la salud, pacientes. Digo en nuestro caso porque esto se podría estudiar con, yo qué sé, yo siempre pongo el ejemplo, salmones, tiempo hasta que se reproducen, ¿no? O árboles que se plantan, tiempo hasta que el árbol es inviable y hay que sacarlo. Cosas de este tipo. Obviamente se utilizan curvas de supervivencia en campos de lo más variado.
¿Mm? Bien, pero siempre hay una variable dicotómica. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Otro concepto que siempre está presente es el tiempo. Tiempo hasta que, si es que se produce este cambio de estado en la variable dicotómica. De no fumador, de no fumar, haber dejado de fumar, ¿no? Pues volver a fumar. Si es que se produce, porque algunos pues, van a continuar no fumando y así hasta el tiempo de seguimiento que se establezca en el estudio. Tiempo, siempre. ¿eh? Y después un seguimiento, una monitorización. Hay que monitorizar a estos pacientes. Monitorizar se puede hacer a diferentes niveles. Puedes monitorizarlos porque están ingresados y lo estás siguiendo el paciente, ¿no? Le estás haciendo análisis, le has puesto unos electrodos y estás haciendo un seguimiento de algún parámetro del electrocardiograma, lo que sea. Hay una monitor o simplemente un seguimiento a base de visitas semanales, mensuales, quincenales, lo que sea. Monitorizar quiere decir seguir al paciente, tenerlo controlado. Bien. Mirad, vamos a ver cómo funciona una curva de supervivencia. Mirad, esto es el ritmo real del estudio. Tiempo, ritmo real quiere decir el tiempo, nuestro tiempo, el tiempo, ¿no? Va pasando el tiempo. Hoy, pues estamos aquí, hoy, pues va evolucionando los días, van pasando los días. Aquí os dibujo cada una de estas líneas es un paciente diferente. Los pacientes entran en el estudio en un momento determinado. Esto es el punto negro, ¿veis? Todos estos puntos negros son los pacientes que entran en el estudio. No entran en el estudio todos los pacientes al mismo tiempo, habitualmente en cualquier estudio. Estás haciendo una cirugía, pues no todos los operas al mismo día. Estás reclutando personas para hacer un plan de desintoxicación, pues no todos empiezan el mismo día. Lo que sí que empieza un día es el estudio. Voy a empezar el estudio a partir de ahora. Muy bien, pues voy siguiendo. Muy bien. A veces el estudio es retrospectivo y entonces estás aquí y entonces lo que haces es coger información de estos pacientes retrospectivamente. Estos prospectivamente, si empiezas aquí, y retrospectivamente si empezáramos aquí, aquí o aquí, y miras historias de pacientes. Bien, en todo caso, entrada. Y después hay pacientes que sucede la variable dicotómica, o sea, hay un cambio, todos empiezan en una posición, o sea, obviamente si estamos hablando de vida o muerte, pacientes seguimiento hasta muerte, por ejemplo, que es lo que da nombre a la curva de supervivencia, pues obviamente es tiempo hasta muerte. Entonces, están vivos todos al principio y aquí es cuando muere. Este muere, este muere, este muere, este también, este también. Pues son redonditas. ¿Vale? En cambio, por tanto, muere o deja de, o sea, vuelve a fumar o vuelve a pincharse o lo que sea. La variable pacientes con cáncer, pues tiempo hasta metástasis. Se ha producido metástasis aquí. Metástasis, 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 metástasis. Cuadradito, dato censurado. Mirad, el concepto de censurado en estadística, en curvas de supervivencia, tiene el siguiente sentido. Quiere decir que es un dato que se pierde, es una información, es un paciente que desaparece del estudio. Puede haber varios motivos. Puede ser un motivo que el paciente muere por una causa que no tiene nada que ver con el estudio. Muere de un accidente de coche, muere por motivo que sea, pues obviamente este paciente desaparece del estudio, pero estaba vivo durante todo este tiempo o no había dejado de, o sea, no había caído en volver a fumar en todo este tiempo. Lo que pasa es que a partir de aquí ya no puedes controlarlo porque ha desaparecido este paciente. ¿De acuerdo? Otro motivo es que, bueno, que lo hayas citado a la visita y no venga.
y llames por teléfono y te digan, pues no, hemos perdido el rastro, se ha marchado. Si pierdes el rastro y, bueno, la información hasta aquel momento, hasta la última visita, entiendes que estaba bien, que no había sucedido la variable dicotómica, pero a partir de aquel momento ya no lo tienes en cuenta. Pero no tiras la información, no eliminas el individuo, sino que tienes en cuenta toda esta información previa. Otro motivo de censura es que, fijaros aquí tengo que publicar el estudio, tengo que acabar. Y este paciente pues sigue vivo o sigue sin volver a fumar. Bueno, pues lo cierro el capítulo y digo, esta persona pues censurada, es como si hubiera desaparecido del estudio. Pero toda esta información la tengo en cuenta. ¿De acuerdo? Otro motivo de censura es que tú digas, el estudio lo voy a llevar hasta 1 año, o 2 años, o 10 años, lo que sea, pero un tiempo determinado. Ya no continúas, pues tú, cuando acabas el estudio, lo censuras. Estos 4, fijaros, que ahora veréis aquí, os explicaré esto, parece el mismo tiempo, ¿no? Seguramente estos son censurados por tiempo de seguimiento, ¿no? Digamos, pues el estudio es a 1 año, o a 5 años, o a 10 años. Bueno, a 10 años no ha vuelto a fumar, o a 10 años está vivo, no tiene metástasis, ¿eh? Bueno, pues a 10 años se acaba el estudio. A lo mejor ha tenido metástasis a los 11 años, pero esto ya no, a los 11 años no lo estás contemplando. Tú la curva la vas a llevar hasta 10 años solamente. ¿Vale? Bien, y fijaros que ahora lo que hago aquí es mostraros técnicamente, ya digo, si tenéis curiosidad de cómo se construye la curva de supervivencia, que es esto de aquí, lo podéis consultar en el curso ampliado. Pero fijaros que para que entendáis un poco la idea, lo que hago es poner todos estos valores, los pongo a tiempo cero, porque en realidad, digamos, hay un tiempo cero de inicio del seguimiento para cada paciente. Entonces es como si los transportara todos aquí. Y fijaros que lo que hago es todos estos 10 individuos, estos 10 pacientes, traerlos aquí. ¿Veis? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, bueno, a tiempo 1 están todos 100%. Una supervivencia del 100% o del 1 por 1. Normalmente las curvas de supervivencia veréis aquí un 1, porque se hacen tanto por 1. Entonces, fijaros que de momento no hay nadie que haya muerto, no hay nadie que haya vuelto a fumar, no hay nadie que se haya vuelto a pinchar, no hay ningún salmón que se haya reproducido, si es un caso para que veáis situaciones completamente diferentes a ciencias de la salud, ¿no? Pero aquí ya hay uno, ¿veis? Puntos suspensivos, ¿veis? Entonces ya hay 1 de 10, ya tenemos una supervivencia del 90% solamente. Y así, ¿veis? Ahora otro, cae la supervivencia. Aquí hay 2, ¿veis? 2 al mismo tiempo que mueren o vuelven a fumar. Hay una caída más grande de la supervivencia. Aquí vuelve y aquí desaparece, pero bueno, de alguna manera ya no hay, como no hay ninguno más que pero se ha tenido en cuenta en todos estos momentos. Y aquí ya no hay ninguno que muera o que vuelva a fumar, y aquí ya se acaba el estudio. No ha habido más mortalidad, digamos, más sucesos, porque se ha mantenido constante. ¿De acuerdo? ¿Veis? Esto es la curva de supervivencia. Que aquí está como una escalera porque hay pocos casos, pero si hubiera 1000 casos, pues esto tendría forma casi prácticamente de curva, y sería una curva de supervivencia. La clave aquí, como veremos, es que, claro, tú puedes intentar seguir a una serie de personas, yo que sé, que tienen un cáncer, ¿no? Un determinado tipo de cáncer y hacer 2 tratamientos diferentes y tendrás 2 curvas de supervivencia diferentes. Y aquí la clave será cuál está por encima y cuál está por debajo. Obviamente la que esté
por encima es la mejor, es la que hay menos metástasis o hay menos mortalidad si estamos, yo que sé, rechazo de trasplante de corazón, ¿no? Pues la curva que esté por encima, si hay otra técnica de trasplante que se está comparando que va por debajo, quiere decir que hay más rechazo, más mortalidad en este otro procedimiento de trasplante de corazón. O sea, las curvas de supervivencia muy habitualmente se comparan curvas de supervivencia de diferentes condiciones, como veremos dentro de poco. Y para acabar, se pueden construir curvas de supervivencia según diferentes métodos, pero el más utilizado de largo es el conocido como el método de Kaplan-Meier, que se abrevia muchas veces como KM, Kaplan-Meier, que es el que os explico en el curso ampliado, que si tenéis curiosidad para consultar. Y en nuestros artículos, el primer artículo, el 1, que es aquel artículo que analiza, que estudia la evolución a lo largo del tiempo de pacientes consumidores de bebidas azucaradas, el tiempo hasta insuficiencia cardíaca. Fijaos aquí el suceso dicotómico es insuficiencia cardíaca. Obviamente los pacientes que son varones, 42.400 pacientes que se siguen durante ya unos 10 años aproximadamente. Obviamente cuando empiezan el estudio una condición es que no tengan insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Y por lo tanto la variable dicotómica es no, sí, insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, eso hay que diagnosticarla. Entonces cuando un paciente empieza en el seguimiento, no tiene insuficiencia cardíaca. La mayoría no la van a tener, y va a acabar el estudio van a acabar el seguimiento sin insuficiencia cardíaca, pero algunos sí que la van a tener. Y estos serán los que harán bajar la supervivencia. La supervivencia no es que se hayan muerto, sino que supervivencia en el sentido de que supervivencia sin, o sea, vida sin insuficiencia cardíaca. Si os acordáis, se dividía en diferentes grupos, según no tomaran nunca bebidas azucaradas, un promedio diario entre 0 y 0,5, entre 0,5 y 1, 1 y 2, o más de 2. 2 o más. 2 o más bebidas azucaradas diarias de promedio. Estos eran los grupos que se siguieron. Y aquí tenéis una curva de supervivencia, dos curvas de supervivencia. Fijaros, aquí empieza en el 1. No os confundáis, esto no es 0, es 0,85, han hecho un zoom, o sea, si hubieran hecho de 1 a 0 aquí, pues estas curvas estarían mucho más pegaditas, se verían mucho más juntas y estarían por aquí. Por aquí. Han hecho un zoom y han focalizado solamente en la parte de arriba. Y fijaros que aquí tenéis los no consumidores de bebidas azucaradas y los que consumen 2 o más bebidas azucaradas por día de promedio. Fijaos cómo la curva de supervivencia va por debajo. Seguimiento, tiempo, años, va por debajo. ¿Veis? Esto quiere decir que hay más incidencia de casos de insuficiencia cardíaca cuando el consumo de bebidas azucaradas es considerable. Y hay una supervivencia superior, una supervivencia, digamos, un no producirse insuficiencia cardíaca cuando no se toma bebidas azucaradas. Y esta es una diferencia que luego hablaremos y ya veremos cómo lo analizaremos esto o cómo lo analiza el artículo, pero es un concepto que veremos luego. Curva de supervivencia, aquí tenéis un ejemplo característico. No siempre en los artículos se dibujan, ya veréis luego que hay otros artículos donde se ha hecho curvas de supervivencia, pero no se muestran. No siempre se dibujan las curvas de supervivencia, pero se trabajan muchas veces, muchas, en ciencias de la salud. Las curvas de supervivencia son extraordinariamente utilizadas, muy utilizadas. Es una técnica de las
nucleares en ciencias de la salud. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Muchas gracias.